En esta ocasión vamos a continuar hablando sobre la fe, tal como lo expresa la carta a los hebreos allí en el capítulo 11. Nos hemos detenido en este interesante capítulo de la palabra del Señor para poder descubrir el mensaje central, o su mensaje central, que es el mensaje de la fe verdadera. Creo que hay mucho que ver ahí, ¿no es cierto? Sobre todo por los ejemplos que aparecen de hombres, de personas que experimentaron la fe genuina, verdadera, en tiempos pasados. Hay muchos que dicen creer, ¿no es cierto? Pero eventualmente creen en cualquier cosa. Lo que la palabra del Señor enfatiza es que nuestra fe, nuestro creer debe estar puesto en Dios y en su Hijo Jesucristo para salvación. Porque todos podemos creer, de hecho todos creemos en algo. Nadie puede decir yo no creo en nada. Lo importante es definir en quién creo, ¿verdad? Y hoy quiero invitarles a que avancemos allí en Hebreos capítulo 11, en los versos 30 y 31, y para complementar este relato, vamos a leer también los primeros 7 versículos del libro de Josué, capítulo 6. A ver, capítulo 6 de Josué, los primeros 7 versículos. Ahí está. Vamos a dar lectura entonces a la carta de Hebreo que dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Luego el libro de Josué capítulo 6 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. En este examen que hemos venido haciendo del capítulo 11 de Hebreos, hemos podido constatar que los nombres que aparecen allí no están puestos azarosamente. No es que el autor hizo memoria y dijo: a ver, pongamos aquí a este y a este otro también pongámoslo. No, sino que él va siguiendo una secuencia, va enseñando algo y va mostrando además diferentes aspectos de la fe. Y lo que hemos tratado de ver es justamente eso, los diferentes aspectos de la fe que va mostrando en la elección de cada uno de estos personajes del Antiguo Testamento. Nosotros ya hemos hecho un recorrido y hoy continuaremos este recorrido para ver a dónde ubicarnos en esta parte que hemos leído. Hemos visto a Abel, a Enoc, a Noé, que son el tema de los prediluvianos, los que estuvieron antes del diluvio, y se muestra, por ejemplo, la conducta de la fe en el andar diario que tuvo Enoc con Dios, o la obediencia que tuvo Noé por la fe a Dios, y la conducta que demostró Abel, ¿no es cierto?, por fe en Dios. Aquí tenemos también, y vimos en su momento al gran personaje de la fe, que es Abraham, y allí se muestra todo el proceso de la fe, de cómo afecta la fe a la vida, que se produce primero un quiebre que implica el momento en que llegamos a lo que se llamaría convicción de fe,
Y esa fe nos transforma luego en peregrinos, es decir, cambia radicalmente nuestra forma de ver la vida y ya no la vemos como que vamos a echar raíces acá en el mundo, sino que sabemos que vamos a pasar a la eternidad y que acá solo estamos de paso. Y también vimos que la fe nos hace experimentar en este camino el poder de Dios. Inmediatamente vienen Isaac, Jacob y José, que es la continuidad de la fe, la transmisión de la fe, cómo va pasando de una generación a otra. Y llegamos 430 años después con el matrimonio de Amram y Jocabed, que son los padres de Moisés, y la fe se sigue manteniendo, y con Moisés tenemos un verdadero entrenamiento de la fe. Nos falta todavía la última parte de los grandes nombres que se señalan, que aunque aquí no está, es necesario considerarlo, y me refiero a Josué. Sin embargo, el libro de Hebreos habla de la fe de un pueblo, no de una persona, sino de un pueblo que por la fe hizo caer los muros de Jericó. Es decir, no se centra en la persona, sino en un pueblo. Ubiquemos un poco históricamente esto. El pueblo de Israel había llegado a la tierra prometida después de siglos de esclavitud y 40 años de vagar en el desierto. Tenemos números redondos, 400 de esclavitud, 40 de peregrinaje. Lo que venía por delante era la entrada a la tierra prometida. También tenían el desafío de los idólatras y de la inmortalidad. El libro de Josué tiene una característica, y es la característica de que siempre nos manda a ir hacia adelante. Es el libro que nos enfoca hacia adelante y nos invita siempre a avanzar. Y se va mostrando en sucesivas etapas del libro de Josué las victorias que Dios dio al pueblo y las causas que hacen que puedan ser victoriosos y las causas que hacen también que puedan fracasar. Quiere decir que el tema central de Josué para Hebreos con respecto a la fe es la victoria que se produce por la fe. En la lucha diaria, la victoria que hay por la fe. Por eso entonces tenemos la victoria por la fe y no ponemos el nombre de Josué, porque realmente no está el nombre de Josué. Aquí se pone el nombre del pueblo, porque no es la fe de un hombre en este caso, sino la fe de todo un pueblo que creyó y entonces pudo dar un paso hacia adelante. Recordemos que Josué mandó a 12 espías, a dos espías, para ver Jericó. ¿Por qué? Josué estaba especialmente preocupado por la ciudad de Jericó, porque Jericó era una ciudad fortificada. Era la ciudad fortificada de la tierra cananea, la más importante. La ciudad de Jericó era el baluarte más temible que tenían por delante. Tal vez el que hubiera llegado con un ejército no hubiera empezado por Jericó, sino por los alrededores, para tenerlo probablemente como último objetivo. Pero acá Dios lo manda y lo enfrenta precisamente a la ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad impenetrable aparentemente. Era una ciudad que estaba rodeada por 2 murallas. En general, las ciudades antiguas, las muy antiguas, siempre tenían 2 murallas, una exterior y una interior. La muralla externa tenía 2 metros de espesor y la interna tenía 4 metros de espesor. Es probable que ninguno de los que me esté escuchando haya visto en realidad una pared de 2 metros o de 4 metros de espesor. Esta ciudad era una verdadera mole. Ahora se construían así y además se caminaba por arriba de esos muros porque era la defensa de la ciudad. Y en muchos lugares todavía se puede caminar sobre estas murallas antiguas. Tienen un camino que es donde justamente se ponían los vigilantes y los arqueros para desde allí hacer la defensa de la ciudad. Incluso las piedras estaban cortadas en forma tal que le permitía manejar el arco, pero protegiendo la piedra, el cuerpo del vigilante. Es muy interesante en que ellos trataban de defender la ciudad. Entre esas 2 murallas había gente, vivía gente allí en esas murallas eventualmente. Y justamente allí era el lugar donde los peregrinos, los que entraban a la ciudad, encontraban posada y todo eso.
Entonces los espías que manda Josué van directamente a una casa que está en el muro, porque como espías no tienen que despertar mucha inquietud en la gente, no tienen que demostrar que son espías por razones obvias. No obstante, vieron que la ciudad estaba cerrada, y dice el relato que estaba bien cerrada, hace ese énfasis, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Es decir, que la ciudad estaba acusando la presencia de esa multitud de israelitas y tenían miedo. Llegan los espías y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y cuando termina la historia, resulta que el rey se entera que hay espías dentro y manda por ellos a casa de Rahab, pero los hace escapar, haciéndolos bajar. Rahab los hace escapar haciéndolos bajar con una cuerda desde la ventana de su casa, porque su casa, dice, estaba en el muro de la ciudad. La casa de Rahab era lo que podríamos decir una posada. Y hay algo que tenían los pueblos cananeos, y es que sus cultos eran cultos a la naturaleza, a la fuerza de la naturaleza, y la fuerza de la naturaleza, la fuerza de la semilla estaba para ellos sintetizados en la sexualidad. Por lo tanto, Rahab, una de las prostitutas denominadas prostitutas santas, eran sacerdotisas, porque estas mujeres eran las que con su accionar producían que la fuerza de la vida se multiplicara en el pueblo de acuerdo a la concepción religiosa que ellos tenían. Los recibió en esta posada que se ubicaba justamente en el muro de la ciudad, y allí se hospedan estos dos espías. El accionar de esta mujer es desde el punto de vista humano totalmente incomprensible, porque ella recibe a los espías de Israel. Y cuando el rey de Jericó manda a que hay que detenerlos y los van a buscar a la casa de ella los hace esconder debajo del lino en el terrado, acción que de ser descubierta le pudo haber costado la vida. Sin embargo, ella da algunas razones por las cuales hace esto. Y su razonamiento es porque participa del pensamiento de la gente de que está ante un pueblo que es muy poderoso y muy temible, que puede destruirlos. Pero ella llegó a una conclusión que va más allá de lo militar. Ella le dice a los espías: sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. En otras palabras, les tenemos miedo a ustedes. Y todos los moradores de esta tierra ya han desmayado por causa de ustedes, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes. Esto había sucedido 40 años antes, pero la noticia llegó a Jericó de que los israelitas habían atravesado el Mar Rojo, y entonces ella saca una conclusión que, como decía, va más allá de lo meramente militar. Ella dice: han temido delante de ustedes por lo que ha sucedido cuando salieron de Egipto y lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos, y los va mencionando. Por tal motivo nuestros corazones han desmayado. No ha quedado aliento en los hombres de Jericó por causa de ustedes, porque Jehová, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es decir, los demás interpretaron la potencia de Israel en términos militares y temieron. Pero ella, Rahab, hizo un análisis que iba más allá. Que si ese pueblo de esclavos había realmente doblegado a Egipto y había podido zafarse de Egipto, era porque el pueblo creía en un Dios que era el Dios más poderoso de todos, y era un Dios que era poderoso en el cielo y en la tierra también. Entonces ella toma una decisión de fe. ¿Y cuál fue? Buscaré refugio en este Dios de los israelitas, porque estoy segura de que es el Dios verdadero. Y entonces les pide a los espías que cuando ellos entren en la ciudad ya para tomarla, arrasarla, y esto claramente es un acto de fe, les dice: júrenme por Jehová el Señor, por la bondad con que los he tratado, que dejarán vivir a mis padres, a mis hermanos, y que librarán sus vidas de la muerte. Y ellos le dijeron:
si no revelas nuestro propósito, nuestra vida responderá por la tuya, y cuando el Señor nos dé la tierra, serás tratada con bondad y con lealtad. Sin embargo, le dicen, quedaremos libres de este juramento, a menos que cuando entremos a la ciudad ates este cordón rojo por el cual nos harás bajar. Entonces sucederá que la vida de cualquiera que está en la casa contigo caerá sobre nosotros si alguien pusiere su mano sobre ellos. Y es notable que después, cuando uno sigue la lectura bíblica, Rahab sigue siendo mencionada en la Escritura. Incluso aparece su nombre en la genealogía del Señor. Es decir, ella pasó a la historia como una mujer de fe. Ahora no se nos puede escapar algo que es muy importante de acuerdo a la lista que vimos antes. Nosotros vimos que entre los prediluvianos estaban Abel, Enoc y Noé. Pero después vimos cómo la fe entra en un hombre y por un hombre a un pueblo. Todos los nombres que vimos detrás de eso pertenecen todos al mismo pueblo, al pueblo hebreo. Hemos hablado de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Amram y Jocabed, de su hijo Moisés. Y todos estos pertenecen al pueblo hebreo. En cambio, esta mujer que aparece acá, no. Ella es una mujer cananea, por lo que la fe, de acuerdo al autor de Hebreos, alcanza a cualquiera que la ejercite sin importar el origen que tenga. Y por eso se repite tantas veces el nombre de Rahab, incluso en el Nuevo Testamento, porque es un ejemplo notable de que la fe en Dios, esa fe que salva, no es una fe exclusiva de un pueblo, sino que es una fe que alcanza a todo el mundo. Entonces Rahab queda en la historia como una muestra de que la fe tiene un alcance mucho más amplio, que no se limita solo a un pueblo o a una cultura o a una condición determinada, sino que la fe alcanza a todos los hombres y mujeres que se apoyan en el Señor. Esta mujer hubiera sido rechazada por su condición de sacerdotisa pagana. Hubiese sido rechazada por su moral, rechazada por su nación dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, queda como ejemplo de que la fe alcanza a todo el mundo. Que como dijo Pedro en casa de Cornelio, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Es decir, el corazón de Dios se abre a todo aquel que cree en Él, sin importar su condición, su cultura o nacionalidad. Imagínense que Rahab no hubiera estado aquí en este pasaje. Hasta acá lo único que tenemos es una sucesión de hombres de un mismo pueblo que practicaron la fe. Podríamos pensar que la fe se restringe solo a una nación, pero de repente se mete este nombre, que tiene nombre de mujer, para decirnos no se engañen. Dios está trabajando con un pueblo, pero la fe es mucho más amplia que ese pueblo. Por desgracia, esto es algo que Israel no ha entendido nunca, pero nosotros tenemos que entenderlo en este momento, que la fe es mucho más amplia porque alcanza hasta una mujer pagana de vida inmoral, ajena a Israel, perteneciente a un pueblo idólatra, y su nombre queda allí en este capítulo para señalarnos el alcance que tiene la fe. Y así es como llegamos a Josué. Dios le da la orden de avanzar. Delante tenían el río Jordán y lo cruzaron milagrosamente. Hay varias explicaciones de por qué cruzaron el río Jordán. Periódicamente se producía un movimiento de la tierra, y como esos remesones de los terremotos, porque justamente este río está en el cruce de las placas subterráneas, y hay una zona en el norte del río Jordán que cuando se mueve puede cortar el flujo del río durante algún tiempo. Forma una barrera que después se rompe y el río sigue su curso normal. Esto sucedió varias veces en la historia y fue aprovechado también por un invasor a Israel en siglos posteriores. A veces Dios se vale de cosas naturales y de fenómenos naturales para marcar sus tiempos y sus promesas, porque Él le dice, mañana ustedes cruzarán. Y en efecto, al otro día cruzaron el Jordán.
Quiere decir que Dios puede que haya movido la tierra en ese momento y entonces se cortó el río Jordán. Dios es el Dios soberano sobre todas las cosas y no tenemos que pensar que siempre actúa tipo Mandrake que pone la varita y corta el asunto, sino que muchas veces mueve a la naturaleza para producir ciertos efectos en el determinado momento. Hay estudios que dan cuenta que los milagros de Dios muchas veces se manejan de esta forma. Y lo extraordinario es la exactitud que existe entre lo que Dios dice y el cumplimiento. Entonces, a pesar de que se trata de un fenómeno meteorológico, sin embargo, la coincidencia muestra el tremendo milagro de lo que Dios hace. El pueblo estaba detenido en Gilgal y Dios establece una orden de marcha y junto con cruzar el Jordán le va a dar al pueblo la victoria sobre Jericó. Y lógicamente que Josué estaba asustado porque el pueblo de Israel no era un pueblo guerrero. Y usted y yo sabemos que en la historia hay pueblos guerreros y pueblos cuyo fuerte no era la guerra. Los celtas, por ejemplo, los normandos, son pueblos que pasaron a la historia como pueblos guerreros, conquistadores. Pero Israel no era un pueblo conquistador, no era un pueblo entrenado para las grandes batallas, no tuvo grandes generales. Entonces, lógicamente, Josué tiene sus temores y entonces Dios le permite una visión. Dice Josué 5:13 que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y por supuesto que él se asusta y le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Quizás porque pensaba que ya lo estaban invadiendo y la respuesta que le da el varón es no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. No estoy de un lado ni del otro. Yo vine a hacerme cargo de este asunto. Entonces Josué se postra en tierra y adora. ¿Qué dice mi señor a su siervo? ¿Y sabe lo que le dice el varón? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Recuerda que el Señor le dijo esto mismo a Moisés, quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde estás sentado es santo. Quiere decir que al igual que en el caso de Moisés, la presencia de Dios estaba allí, en ese lugar. Que lo que él está teniendo es una visión de la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo se presenta Dios? Como un guerrero con una espada desenvainada. El mensaje que le está dando es, yo lucharé por ustedes, yo voy a comandar esto. En realidad, esto es un asunto mío. Y entonces le da un mandato, una orden tremenda que viene directamente desde el general en jefe del ejército de Israel. Te quitas el calzado porque estás pisando en un lugar santo. Es una muestra de su autoridad, de la grandeza de Dios. Yo pelearé por ustedes, pero tú tienes que inclinarte frente a mí. Y Josué adoró, pero quítate el calzado, le dice, porque el lugar que pisas es santo. En otras palabras, vas a avanzar, pero por voluntad mía. Y lo que va a vencer es mi espada, no la tuya. Yo voy a comandar a este pueblo. Y Dios establece la orden de marcha. Todos los guerreros debían ir adelante, detrás el arca de Jehová. Y los sacerdotes tocando la trompeta y detrás todo el pueblo y todos callados. Esa era la orden. Nada de gritos de guerra ni nada de eso, por 7 días. Y entonces todo el pueblo se levantaba a la mañana y hacían un desfile alrededor de la ciudad, todos callados, y volvían a su lugar de origen. Quiere decir que no era un asedio, no estaban asediando una ciudad. Cuando se asediaba una ciudad, se la rodeaba para hacerla claudicar, ya sea por hambre o por sed. Entonces la gente se replegaba. Pero acá no. Daban una vuelta alrededor de la ciudad en completo silencio y después volvían al lugar donde empezaron. Claramente no era una acción intimidatoria. Si usted lee sobre las guerras posteriores,
sobre todo cuando la ciudad de Jerusalén es atacada, siempre están gritando allí los soldados, el ejército. El general en jefe está gritando a los que están en las almenas, en las murallas, para decirle que los van a destruir y que ellos no tienen una fuerza. Es decir, toda una presión psicológica se hacía con los gritos. Pero en este caso no hay gritos. No era una acción intimidatoria. Marchaban en silencio simplemente y al séptimo día dieron 7 vueltas. Es decir, 13 en total. No 7 como a veces se enseña, sino 6 vueltas, una por día. Y al último día, 7. Y allí los muros de Jericó cayeron. Esto es muy interesante. Hay un libro que trata de las guerras de Israel desde un interés histórico y científico nada más. Se habla de las estrategias usadas. Las estrategias de David, por ejemplo, es muy interesante. Pero cuando llegan a la historia de la toma de Jericó, no tienen forma de explicar qué fue lo que pasó realmente, porque militarmente no hay cómo explicarlo. Hay otras batallas que sí se pueden explicar militarmente, pero esta no. Se empieza a aducir una cantidad de cosas y después se da una cantidad de argumentos, pero todos pueriles, que como el ejemplo, que por ejemplo, que el pueblo marchaba y el golpe de la marcha, entonces eso hizo que los muros cayeran. ¿Cómo es posible que un muro de 4 metros se caiga porque hay un pueblo que está marchando? No se puede sostener dicho argumento. Entonces dice, acá hay algo, una intervención que nosotros no conocemos. Nosotros sí sabemos que fue la intervención de Dios porque el pueblo entró justamente en ese momento. Entró y conquistó todas las cosas. La victoria vino por medio de la fe y por eso en la carta a los Hebreos se destaca esto, que la victoria no viene por el hombre sino por medio de la fe y que la victoria en la vida cristiana donde tenemos tantas luchas que no son, como dice Pablo, contra carne y sangre, como en el Antiguo Testamento, no es contra persona, sino luchas espirituales profundas. Las victorias se van a obtener también mediante la fe. Quiere decir que la fe es el elemento fundamental. Por la fe nos apropiamos de 2 cosas, del poder de Dios y de la sabiduría de Dios. Fíjense que acá la sabiduría de Dios marcó la estrategia y el poder de Dios dio la victoria. Entonces, la sabiduría de Dios nos marca cómo tenemos que conducirnos y el poder de Dios es el que después actúa cuando nos conducimos de esa manera. Ellos obedecieron y entonces obtuvieron la victoria. El pueblo daba vuelta alrededor de la ciudad. Algunos de estos comentaristas de las batallas de Israel dicen que tal vez se le hizo tan cotidiano a la gente de Jericó ver que los israelitas daban vueltas que finalmente aflojaron sus defensas, como diciendo otra vez pasaron hoy, seguramente lo harán mañana, pero claramente no fue así. El pueblo de Jericó no aflojó sus defensas, ellos tenían miedo y el pueblo de Israel siguió haciendo lo que Dios le dijo hasta que Dios actuó finalmente. En la vida cristiana, mis hermanos, siempre hay obstáculos, siempre hay problemas. Eso de que venga Jesucristo y se acabaron los problemas es un cuento. Esto no es así. Toda la Biblia desmiente eso porque los hombres de fe tenían problemas y tenían luchas. No es que entraban por medio de Jesucristo en un mundo ideal donde las cosas son como deben ser, no. Las cosas no son como deben ser. En este mundo las cosas no son como deben ser. Pasan cosas y tenemos luchas que muchas veces no entendemos, pero es porque estamos en esta tierra, en este mundo. Y el asunto es que esas luchas nosotros no las podemos encarar con las fuerzas humanas únicamente. Tengo que entender que Dios tiene sabiduría y que yo tengo que apropiarme de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría propia. Cuando digo apropiarme de la sabiduría de Dios, estoy diciendo conocer qué es lo que Dios dice y decir yo voy a hacer propio esto que es el pensamiento de Dios. Entonces yo tengo 2 cosas. O tomo de la sabiduría de Dios que me orienta y avanzo de acuerdo a lo que Dios dice, aunque no coincida con mi lógica, o tomo mi propia sabiduría y armo yo la batalla. Lo que demuestra Josué es que cuando hacemos propia la sabiduría de Dios, cuando hacemos lo que Dios dice que hagamos, entonces su poder actúa a favor de nosotros. En la vida cristiana siempre hay obstáculos,
y tenemos que avanzar, y no hay que tener miedo de avanzar. No sé si se acuerdan de la historia de Gedeón, que Gedeón llamó a los reclutas y había 32,000 hombres para llevarlos a la guerra. Y Dios le dijo a Gedeón: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad y que se vaya a su casa. Ahora ningún general en jefe haría esto con el ejército. Por el contrario, ustedes saben que en la guerra la deserción se paga con la muerte. El soldado desertor que lo vuelve a tomar su ejército es fusilado porque ha desertado. Quiere decir que el que es llamado a las filas tiene que vencer el miedo y seguir adelante, y ningún general le diría a su ejército jamás: el que tenga miedo devuélvase, porque se quedaría prácticamente sin gente. Sin embargo, Gedeón, por orden de Dios, dice esto, porque confiaba en que Dios era el que estaba mandando todas las cosas, y Dios le decía: dile esto. Y Gedeón se apropia de la sabiduría de Dios. Seguramente él no la entendía, y en consecuencia se quedaron 10,000 soldados. El Señor le dice: todavía son muchos. Llévalo a las aguas y observa cuando beban. El que lame las aguas como un perro, ese déjalo aparte. Solo quédate con aquellos que de rodillas llevaren el agua hasta sus bocas. Y Gedeón así lo hizo. ¿Sabe cuántos quedaron? 300 hombres. ¿Qué puede hacer un ejército con 300 hombres? Sin embargo, por cuanto Gedeón se apropió de la sabiduría de Dios, Dios le dio con ese puñado de hombres una tremenda victoria contra los madianitas. La lucha que debemos enfrentar no debería intimidarnos si la encarnamos con la sabiduría de Dios. Todos queremos vencer las luchas espirituales, pero no podemos en nuestras propias fuerzas. Es ilusorio pensar que con nuestras propias fuerzas venceremos enemigos espirituales en regiones celestes. El secreto de la victoria es Dios. Así es como lucha Dios. Estén quietos y vean la salvación de Jehová con ustedes. Quiere decir que si yo he nacido de nuevo en Cristo, si tengo una nueva vida con Cristo, y entonces hay una victoria que está asegurada, y esta es la victoria que vence al mundo. Y todos queremos ser vencedores. Bueno, aquí se nos presenta la gracia de Dios, quien ofrece su sabiduría, y una vez aplicándola a nuestra vida, la victoria está garantizada. Por lo general no hablo de guerra espiritual. Creo que el punto son las luchas espirituales. En el idioma castellano la palabra guerra significa que hay dos fuerzas que se oponen buscando una supremacía una sobre la otra. Dos fuerzas que se oponen. Entonces alguien puede decir: las dos fuerzas son el reino de Dios y el reino de Satanás que se están oponiendo. Si eso es verdad, sin duda que hay algo de eso. Pero en lo que concierne a la supremacía ya está en Cristo, desde el momento que venció al enemigo en la cruz del Calvario. La victoria de Cristo es contundente. La guerra espiritual ya está ganada. Entonces, si de mí dependiera ganar la guerra, entonces Cristo no ganó nada. La victoria sobre Satanás ya estaría lista. La carta a los Romanos dice: el Dios de paz, escúchelo bien, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Muchas veces la guerra se gana y nos faltan algunos soldados que siguen luchando en algún rincón porque nunca se enteraron. Nosotros no, hermanos. Lo que nosotros tenemos son luchas espirituales, pero la victoria sobre el mal ya está ganada por Jesucristo en la cruz. No podemos menospreciar la victoria de Jesucristo pensando que nosotros tenemos una lucha donde tenemos que prevalecer. No, ya Cristo ha prevalecido. Lo que hago es apropiarme de la victoria de Cristo en la cruz, y por eso en Cristo somos más que vencedores. Porque yo me estoy apropiando de una victoria que es una victoria absoluta. Ese espíritu de lucha y esa comprensión de lo que significa la obra de Jesucristo, la muerte y la resurrección de Cristo como victoria sobre el mal y sobre Satanás como victoria definitiva, absoluta y terminal, es lo que nos ayuda a seguir adelante. ¿Por qué? Porque puede ser que un día afloje y sea derrotado dentro de mi experiencia personal, pero el reino de Dios nunca jamás. Por lo tanto, si estoy dentro del reino de Dios, puedo ser derrotado, pero puedo volver a levantarme.
porque me volvería a levantar, porque la palabra del Señor lo dice, Proverbios 24, que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Por tanto me voy a levantar, porque sé que pertenezco al ejército que ya tiene la victoria, que no la tiene que conquistar porque ya le pertenece, porque Cristo ganó la victoria para nosotros en el madero de la cruz. Y por eso muchas veces yo creo que en teología las palabras son muy importantes, no son detalles. Es muy importante tener en claro este pensamiento. Lo que nosotros tenemos son luchas espirituales, personales, pero la victoria absoluta sobre Satanás ya está asegurada y está garantizada por el Señor y está firmada en la palabra de Dios. Dios aplastará pronto a Satanás debajo de nuestros pies. Y esta es una garantía absoluta de victoria. Así que damos gracias a Dios, quien, como dice Pablo, nos da la victoria por medio de Cristo Jesús.